las preguntas que vosotros queráis ir formulando, ¿no? Creo que nos veremos mañana, o sea, no está totalmente confirmado, pero inicialmente creo que mañana, miércoles, tendremos una reunión Mario Ordiales y yo, ¿no? Pero ya digo, no está totalmente confirmado, ¿no? Es la idea que tenemos, es que se vaya a producir así. No, parece que bueno, las ofertas que podría haber y que como llevamos unos días sin hablar con sus representantes, parece que, por lo que se ve por los medios informativos, que deben de tener alguna oferta que le haya podido llegar también a ellos, la estudiaremos y tomaremos las decisiones pertinentes. Claro. ¿Alguna en los últimos días? No, a mayores no. A mayores de lo que habíamos comentado en algún tiempo, no ha habido ninguna. Hay ahí unas cuantas que habrá que hablar con ellos, que seguramente ellos también son conscientes de ellas, que les habrán llegado a través también de los propios clubs, que ya sabéis que se habla muchas veces incluso antes con el representante del jugador que con el propio club, que es una mala costumbre, ¿no? Generalizada, pero bueno, que suele ser así, ¿no? En cualquier caso, lo que sí pienso, y lo comentaba antes así de pasada, ¿no? Es que así como llevamos mucho tiempo hablando con muchísimas personas, muchísimos representantes, jugadores, etcétera, y durante estos últimos días pues no se había concretado nada. Curiosamente, lo mismo había ocurrido de la otra vez, ¿no? Que se habían producido tres incorporaciones inmediatas, y sin embargo durante mucho tiempo pues no había habido ninguna. Después ocurrió algo de lo mismo. Yo pienso que esta semana va a ser una semana activa, ¿no? Una semana importante para el futuro del equipo, tanto de entradas como de salidas. Yo calculo que va a ser una semana de mucho movimiento, ¿no? Puede venir alguien esta semana, posiblemente, puede llegar, pero que sea delantero no lo podremos a lo mejor considerar, como que por esas razones que decimos, que hay cuestiones que están bastante avanzadas, pero que depende de que se llegue al final a un acuerdo. En este caso concreto había mucho interés por las dos partes de conseguir que Germán Luz se incorporase, y las cosas fueron bastante más rápidas, ¿no? Porque había que tomar decisión, o este portero, o este otro, tal. Y ante esta situación, bueno, pues se pudo llegar muy pronto a ese acuerdo de voluntades de las dos partes. Sin embargo, con otros muchos, bien por razón del propio jugador, bien por razón del otro club, bien por razón de que hay circunstancias a lo mejor incluso que son verdaderamente complejas, hace que muchísimos días, por mucho que trabajes o intentes trabajar sábados, domingos, festivos, etcétera, pues no funcionan las cosas, ¿no? Y de repente pues te encuentras con que ahora sí, de repente todo parece que marcha sobre ruedas, y que de repente lo que no se ha podido conseguir en 15 o 20 días de trabajo, o meses, en algunos casos, ¿no? Pues de repente se consigue 2, 3, 4 cosas seguidas en un mismo día o en muy pocos días, ¿no? Eso es lo que yo creo que puede ocurrir esta semana, y que es una semana también importante porque ya da paso al mes de agosto, que como sabéis este año, al comenzar una semana antes la competición, pues conviene aprovechar ya el mes de agosto con todos los dispositivos, y no al 100%, prácticamente con toda la plantilla cerrada. Yo creo que podemos estar entre dos incorporaciones, tres, dependiendo también, en ese caso también de las salidas. Claro. Bueno, como sabéis ya desde hace muchos meses, el tema inicialmente de Guardado estaba claro, ¿no? Era una decisión que había tomado el club, porque le quedaba un año de contrato, no quería renovar su representante por más años, y por lo tanto había que tratar de buscar una solución, si era factible, y siempre dijimos que si se alcanzaba pues unos niveles económicos que efectivamente fuesen interesantes para el club, y poder hacer frente también a otras obligaciones, no solamente de jugadores, sino también obligaciones de pago, etcétera, ¿no?
Entonces, ese es el planteamiento que ha tenido el club siempre, en este caso concreto, de Guardado. Desde el principio, el único que no teníamos dudas de que podía salir si las cantidades eran las ajustadas era precisamente Andrés Guardado, ¿no? Cualquier otra consideración después, derivado a veces también o de palabras que han sido o no bien interpretadas o de lo que ocurre muchas veces, que no es lo mismo hablar en España que hablar en México, las interpretaciones de todo el mundo, etcétera. Pero de momento yo creo que conviene dejarlas aparcadas, porque de eso no vive el hombre, es decir, no vamos a resolver los problemas por esas cuestiones. Esto es un mundo profesional y donde efectivamente el punto de vista que desde un principio tenemos y que seguiremos teniendo, mientras no haya que tomar ya una decisión definitiva, es precisamente que la posibilidad de la salida de Andrés Guardado, las condiciones que económicamente sean interesantes para el club y por supuesto para el jugador. Es un tema que está ahí, efectivamente, lo sabéis, él ha pedido esa salida, pero que nosotros lo aceptaríamos en el supuesto de que el entrenador estuviese de acuerdo sobre ese particular, encontrásemos las personas o la persona adecuada para cubrir esa situación, y en general que fuesen decisiones que favoreciesen al Deportivo, no a la inversa, ¿no? Y ante esa situación, bueno, pues está ahí ese tema, esperemos dejarlo resuelto en uno u otro sentido de forma inmediata. Por eso yo hablaba de que hay cosas que tienen que acabar, como quien dice, de la noche a la mañana. No está encaminado, no está encaminado. El Getafe, la representación de Rubén Pérez y el propio Rubén han hecho llegar, bueno, pues unas peticiones, no solamente en este caso a Ernesto Bello, sino también al propio entrenador, a mí a través del representante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero no están encaminadas, sino simplemente hay una oferta que en ese caso tendremos que estudiarla y decidir si nos interesa o no nos interesa, y donde va a ser fundamentalísimo, aunque de antemano más o menos ya se conoce, pero donde va a ser decisiva la opinión del entrenador, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho desde el principio, está claro que no íbamos a perder otros jugadores que no fuesen, o bien unas circunstancias excepcionales, ¿no?, que aportasen pues unas cantidades cercanas a una cláusula o cercanas a unas cantidades ya muy importantes para el club, que el club no pudiese decir que no, o si no, todos los jugadores que eran interesantes para el jugador, para el entrenador y por lo tanto para el club no iban a salir, ¿no? Estábamos hablando de ese tipo de jugadores, y que solamente saldrá si efectivamente el entrenador da el visto bueno ante esa situación, y esa situación es favorable para el club, y por esa razón el entrenador daría el visto bueno, ¿no? O sea, si no es favorable para el club, no hay movimientos. O sea, eso que lo tenga todo el mundo claro, ¿no? Nosotros somos muy profesionales en esos temas, es decir, unos se acordarán de mi padre y otros de mi madre, o sea, se dividen las opiniones, pero yo soy un profesional y por lo tanto no puedo pensar en esas cosas, es decir, lo que tengo que pensar es en lo que sea interesante para el club. Del caso Adrián, que hoy no lo vamos a tocar porque eso merece punto y aparte, es decir, un caso especial de tratamiento, lo haremos en los próximos días, pero bueno, un poquito avanzado, posiblemente la semana que viene, cuando ya tengamos datos reales sobre el particular, por si alguien piensa que estamos y que nos hemos olvidado del caso, está totalmente equivocado, ¿no? Es decir, eso se hablará, y se hablará de forma clara y rotunda, ya digo, posiblemente la próxima semana, ¿no?, cuando ya tengamos todos los datos para poder hablar sobre el particular. Pero eso no va a evitar cualquier cuestión que pueda existir, y que pueda ser favorable para los intereses del Deportivo. Si no son favorables, no lo haremos, y si son favorables, por mucho que estemos en este momento, ya no digo en total desacuerdo, sino verdaderamente, pues, como diría yo, pues, rotundamente indignados con la posición que ha adoptado el Atlético de Madrid, pues a pesar de eso lo que haremos será llegar a acuerdos que nos interesen, claro, por eso de que aquello de mi capitán
que no como rancho, pues no va con nosotros, ¿no? El rancho es fundamental. No, o sea, no es que, o sea, nosotros estamos buscando un 9 por tierra, mar y aire, ¿no? Entonces, efectivamente, si lo encuentra Pascual o lo encuentra cualquier otro, o lo encontramos nosotros, que no es porque no tengamos favoritos para ese puesto, pero lo que hablamos muchas veces no se puede llegar a acuerdos y cerrar, y entonces llega un momento, pues a lo mejor tienes que tener las mayores alternativas posibles para poder acertar lo más posible, ¿no? Entonces, en el caso de Pascual Lazcano, porque que yo me imagino que un día vendrá, porque claro, ya llevan tantos días diciendo ahí va, ahí voy, que no llega nunca. Pero bueno, me imagino que vendrá para hablar del tema de Coloto y de cualquier otro tema que él pueda aportar, porque es una persona entrañable, querida en el club, pero que bueno, que casi nos vamos olvidando de cómo era, ¿no? Eso no es cierto, que le debemos una pequeña cantidad con respecto a Guardado, sí es cierto, pero no tiene nada que ver con esas cantidades, ¿no? Es más, tienen algunas garantías en este momento que estarán cercanas a vencer y que por tanto ya prácticamente no habría deuda del Deportivo con respecto al Atlas, pero bueno, no tiene nada que ver en esas cantidades, ¿no? Hay que esperar, no queda más remedio, pero bueno, yo creo que iremos cerrando, ya digo, esta semana algunos espacios que tenemos ahí y creo que vamos a hacer un muy buen equipo. No, o sea, lo que se trata de alguna manera es tratar de llegar a acuerdos, ¿no? O sea, de que no es un jugador con el que cuente el entrenador y que por lo tanto lo que tenemos es que buscar soluciones las más correctas posibles entre todos, ¿no? Y por lo tanto eso hay que hablarlo. No tiene nada que ver. Nosotros tenemos un portero solo. Entonces lo que sí que teníamos era que cerrar el segundo portero, ¿no? Y ya el hecho de que llegue relativamente tarde, que ya lleve unos días sin entrenar, etcétera, nos preocupaba a todos. No en el caso de él, sino a lo mejor en otros casos también. Y como había varias alternativas y había que decidir, bueno, pues llegamos al acuerdo con Germán Luz y dice, bueno, esto nos llena verdaderamente el ojo y resuelve el problema, ¿no? Es decir, el futuro, como decía él, queda perfectamente abierto para todos, para que todos nos conozcamos y todos podamos continuar esa relación que ojalá dure muchos años, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Dani Zubier. Sí, yo creo que eso a lo mejor en un lenguaje coloquial a veces se dice, tal, hay una realidad, o sea, aquí bajamos todos, bajó el presidente, bajaron los consejeros, bajó el entrenador, bajaron todos los jugadores, pero sobre todo, en realidad, los que bajaron fueron los jugadores, que son los que ganan y pierden los partidos, y los demás lo único que podemos es aplaudir, ¿no? Pero nada más, porque ahora ya no permite ni dar tabaco, o sea que ya lo único que podemos hacer es eso. Y por lo tanto el jugador tiene que darse cuenta que si estamos en segunda división, y ya estaba él el año pasado, una buena parte de esa culpa la tienen ellos, ¿no? Entonces por lo tanto no puede haber nadie que diga yo no juego en segunda porque soy jugador de primera. Para eso sí hay una fórmula de llegar a lo mejor a un acuerdo con el club y desarrollar ese acuerdo previo pago de las cantidades que se puedan establecer, ¿no? Pero lo demás tiene que ser siempre cosas que le interesen al club, ¿no? Cualquier cosa que se vaya a producir en esa línea de jugadores que abandonen el club en estos momentos será porque la razón es favorable al club. Favorable en el sentido de que el entrenador prefiere a lo mejor que le venga a este jugador al jugador que puede tener, o las circunstancias económicas pesen, o cualquier, pero nada más.